Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera cápsula de inteligencia artificial. Empezamos con solución de problemas a través de búsquedas. El material va a estar muy interesante, espero que lo disfruten, al igual que las actividades que están preparadas. Mucho ánimo, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, en inteligencia artificial uno de los enfoques más altos es justamente la solución de problemas a través de mecanismos automáticos para que permitan tomar decisiones. El primer paso en particular para resolver problemas es entender qué queremos resolver, de manera que el problema sea posible de expresarlo de manera sucinta en alguna estructura de datos. Es reconocido que en inteligencia artificial el componente más importante para la solución de un problema es la representación de este problema. Eso nos lleva a un concepto clave, fundamental, que se conoce como espacio de estados. Supongamos un tablero de 3 en raya. Este tablero tiene muchísimas posibilidades de estados y movimientos válidos. Por ejemplo, empezando el tablero en blanco, tendríamos 9 estados con todos los estados en blanco. En virtud de que existen dos agentes posibles, un mismo casillero del tablero tendría 3 estados posibles: una cruz, un círculo o en blanco. De manera que eso tiene que representarse en alguna estructura de datos que sea capaz de memorizar y guardar en memoria el estado inicial y, en virtud de movimientos válidos a través de la definición del problema, generar transiciones que permitan llegar a algún estado específico. Se entiende entonces que el mapeo de la idea del problema a resolver a una estructura de datos que capture la esencia del estado actual del juego o del problema que pretendemos resolver es clave, como en el caso del tablero del 3 en raya. La combinación del estado inicial del problema y el conjunto de operaciones posibles válidas sobre este estado inicial conforman lo que, como en esencia y definición, llamamos espacio de estados del problema. La secuencia de estados que se producen a través de la aplicación de operaciones válidas en este estado se conoce como trayectoria. Y en virtud de la trayectoria podemos definir trayectorias buenas, largas, trayectorias óptimas o trayectorias de búsqueda de fuerza bruta. Veremos esos conceptos en un momento más. Finalmente, se requiere identificar cuándo se ha alcanzado el estado meta. No todos los algoritmos como estado meta buscan solamente llegar, sino a veces llegar de la manera más eficiente. Imaginemos otro espacio de estados. Este es un mapa de algunas ciudades de Estados Unidos. Básicamente lo que tenemos aquí, sin mostrar distancias todavía, de momento, es la interconexión que existe entre ciudades posibles. Fíjense que podríamos llegar desde el punto Grand Forks hasta Wausau de muchísimas maneras. Podríamos tomar esta ruta, darnos muchas vueltas o alguna ruta un poco más directa. De cualquier forma, esto tenemos que representar como un estado o como un espacio de estados con movimientos válidos y además como una representación o estructura de datos que podamos entender en software. Para definir esto, se me ocurrió en la explicación, además de los nombres de los nodos, agregarles una numeración que permita codificar esto de manera vectorial o a través de un arreglo. Utilizando MATLAB como enfoque de desarrollo, en principio, demostrativo y bastante práctico para desarrollar estas ideas, suponemos, imaginen esto, que se puede trasladar tranquilamente a otros entornos como el Python o algún otro lenguaje de programación. Tenemos las identificaciones de los nodos y las trayectorias. Esas son las identificaciones de los nodos y las trayectorias que se conectan. Por ejemplo, el nodo número 1 de Grand Forks se conecta con el nodo número 2, y se conecta con el nodo número 4 y se conecta con el nodo número 3. Aquí se ve, el número 1 se conecta con el 2, con el 3 y con el 4. El nodo 2 se conecta con el 1, no se repite la conexión en esta representación, con el 8 y con el 5. El 2 se representa con el 5, con el 8 y previamente estaba conectado con el 1. El nodo número 3 se conecta con el 1, esta conexión ya se quedó registrada al principio, con el 4, con el 6 y con el 5. Aquí viene 3, 4, 5, etcétera, para los 17 nodos representados en esta arquitectura, en esta estructura de datos válida. Esta estructura de datos en MATLAB se conoce como una estructura de datos de tipo gráfica, con
con el comando graph, S y T de los nodos y las trayectorias definimos tranquilamente. Luego le podemos dar pesos, usaremos más adelante el comando de pesos para este propósito. Y es muy importante, además, generar la posibilidad de brindar nombres a los nodos. Fíjense que en este caso los nombres que hemos respetado para el número 1 Grand Forks, excepto hasta el 17 que se llama Chicago. No es idéntica la representación visual, pero evidentemente está conectada con la misma lógica de definición que este primer problema. ¿Qué estrategias de búsqueda se proponen y cómo se planifican? Primero es importante definir el problema. Por ejemplo, encontrar una ruta entre ciudades. Caso particular del espacio de estados que presentamos hace un momento. Luego, representar el problema como un espacio de estados. En caso de que usen Python, que es la sugerencia, se recomienda usar una clase y evidentemente instancias de esa clase, siempre que se requiera, o arreglos dinámicos que cambien el tamaño de la información de forma dinámica en función de la búsqueda que se encuentre en ejecución. Los algoritmos de búsqueda efectivos deben garantizar típicamente dos cosas. Uno, provocar un movimiento o transición de los estados a partir del estado inicial, movimientos válidos que generen nuevos estados de búsqueda. Y dos, buscar de forma sistematizada, evitando búsquedas aleatorias. De hecho, esto define dos tipos de búsquedas en estas soluciones de problemas utilizando búsquedas. Búsquedas no informadas, es decir, que no usan información del problema para generar búsquedas directas, como por ejemplo la distancia entre las ciudades, sino simplemente buscamos la forma en la que se llegue. Estas búsquedas se conocen como búsquedas ciegas, no informadas o de fuerza bruta. Los algoritmos que estudiamos en esta cápsula, que son el Breadth First Search y el Depth First Search, forman parte de este conjunto de algoritmos de fuerza bruta o de búsquedas no informadas. Existen otras posibilidades de búsqueda informadas en las que se consideran datos informativos del problema que conducen a, por ejemplo, distancias más cortas o distancias de menos costo. Estas búsquedas se llaman heurísticas informadas o de búsquedas directas. Un algoritmo de apoyo para esto en particular es el algoritmo de A estrella o A star. Empecemos con el primer algoritmo, el algoritmo del Breadth First Search. Este es como hacer una búsqueda de tipo árbol, jerárquico, ¿no? Empezamos por donde se empiece a ordenar desde forma ascendente, de mayor a menor, hasta que encontremos un resultado. Fuerza bruta, podríamos explorar, si es que nos tocó el nodo más lejano, explorar todo el espacio de estados, gastando muchísima memoria, pero ese es al final del día el espíritu de este algoritmo, que busca en todo el espacio de estados o hasta que encuentra el resultado meta. La estructura jerárquica de árbol consiste en nodos y enlaces. El algoritmo define la forma en la que se mueve entre nodos y genera la estructura de árbol hasta que encuentre el nodo buscado. El algoritmo es muy sencillo. Primero, hay que crear un dato de tipo cola, que se recomienda empiece vacío, y luego a ese, como primer paso, le agregamos el primer nodo de búsqueda, que sería, por ejemplo, el nodo inicial. Luego iteramos. Si la cola está vacía, terminamos la búsqueda, o esto significaría que has explorado, por ejemplo, todo el espacio de estados sin haber encontrado un resultado. Luego, removemos el primer nodo de la cola y miramos si es que en el resto de la cola está el resultado que previamente estamos buscando del estado meta. Por cada hijo del nodo de búsqueda actual, que lo hemos llamado aquí Search Node, agregamos todos estos a la cola para futura exploración. Veamos esto de forma gráfica, que es un poco más indicativo. Pretendemos llegar desde Grand Forks hasta Minneapolis. Primero expandimos Grand Forks con esos 3 hijos. Luego quitamos Grand Forks de la búsqueda, expandimos International Falls. Vamos expandiendo en formato de árbol. Fíjense ustedes, por ejemplo, luego Vermont, Fargo, Duluth. Generamos una estructura tipo árbol de búsqueda hasta cuando aparece el estado meta que buscamos, como en este caso sería Minneapolis. Cuando lo encontramos, básicamente lo que hacemos aquí, etcétera, terminamos la búsqueda informada. Repitiendo, exploramos primero este nodo, fíjense ustedes, aquí están los 3 nodos explorados, luego en la lista International Falls,
expandimos International Falls, excepto la primera que ya no vamos a repetir, ¿no? De Grand Forks. Y se generan Bemidji y Duluth, los que están aquí. El que viene luego, Fargo, exploramos Fargo, fíjense ustedes, y luego de haber explorado Fargo lo eliminamos de la lista, y vamos por el siguiente que sería Bemidji, exploramos Bemidji, expandimos la lista, hasta cuando lleguemos a Minneapolis y tengamos que explorar ese nodo en particular, atendiendo a lo que dice el algoritmo, ¿no? Si es que eso ya forma parte del algoritmo de búsqueda actual o del nodo de búsqueda actual, entonces terminamos la búsqueda y ese es el resultado. Esto no nos generaría la ruta más corta, evidentemente. Podríamos tener una ruta muy larga, es un algoritmo no informado que busque de forma sistematizada, eso sí, pero no considera información actual del problema. Es decir, búsqueda ciega. El siguiente algoritmo es todavía más sencillo, podría generar resultados más rápidos, pero también podría generar resultados que tomen mucho más tiempo que la primera alternativa. Este algoritmo permite de forma sistemática encontrar un nodo meta. En lugar de buscar de forma completa en cada nivel del árbol utilizando una jerarquía de búsqueda, lo que hace es tomar una única trayectoria e irse en esa trayectoria hasta el final. Si en esa trayectoria encuentra la solución, termina el problema. Caso contrario, regresa a una trayectoria de más baja jerarquía hasta llegar a una última trayectoria de exploración de todo el problema. El algoritmo es parecido, creamos una cola de datos, agregamos el primer nodo de búsqueda, iteramos sobre las siguientes actividades. Si la cola está vacía, terminamos la búsqueda, significando que explorado todo el espacio de estados, eliminamos el nodo actual de búsqueda y expandimos sobre la trayectoria definida, en este caso en particular, la búsqueda profunda que pretendemos generar hasta encontrar el nodo meta. Siempre que estemos en un nodo, particularmente hablando, tomamos el nodo de enfrente o el nodo hijo de enfrente sobre el que generamos una exploración futura inmediata. Si es que no encontramos el resultado, nos movemos hacia otra ramal o hacia otra trayectoria hasta encontrar el resultado o hasta que exploremos todo el espacio de estados. Imaginemos el mismo escenario, empezar en Grand Forks y terminar en Minneapolis. Nada más que ahora, miren, hacemos algo similar, expandimos sobre Fargo, Bemidji, International Falls, generamos un listado, pero ahora esta cola, de manera parecida a lo que teníamos antes, ¿no? Al menos en la primera parte, ya que hemos explorado este primer nodo, ya no vamos a expandir Fargo y luego de Fargo encolamos los hijos de Fargo, que esto es lo que hacía el depth first search, ¿no? El breadth first search, quiero decir, sino más bien ahora expandimos Fargo y miramos que tenemos la opción de Sioux Falls y SoundCloud, pero como estamos tomando el nodo inmediatamente superior, seguimos expandiendo Sioux Falls, Rochester, el primero que encontramos. Y miren, aquí habría dos alternativas. Podríamos irnos directamente por Minneapolis y terminar el problema, o este algoritmo pudo haberse expandido aún más, haber venido desde Grand Forks, Fargo, Sioux Falls, Rochester, y aquí hubiese sido clave definir hacia dónde tomaba la iteración, porque pudo haber venido hacia La Crosse, Madison, Milwaukee, Chicago, y no haber encontrado el resultado, evidentemente, teniendo que iterar de nueva cuenta por aquí, una siguiente opción, que podría haber sido entonces ir por Minneapolis, por lo que depende ahí cuál de los resultados se encuentra primero o se encuentra en ese orden de expansión para tomar una decisión de expansión y evidentemente búsqueda del estado meta. Ahí está el punto clave. Rochester, considerando que la primera expansión fue sobre Minneapolis, decimos, ok, si expandimos sobre ese punto, lo encontramos, entonces se termina el problema. Listo. Tenemos dos tareas. Espero disfruten las tareas. Siempre tenemos abiertos los foros para explicar un poco más en detalle de qué se trata y ahora vamos a hacer una pequeña demostración. Para el mapa de la ciudad implementado en MATLAB, es un archivo que los voy a cargar en la plataforma, pero básicamente lo explicamos hace unas 3 láminas. Usando el algoritmo del Breadth First Search, encontrar la ruta entre las dos siguientes ciudades, Bemidji y La Crosse. Mostrar la ruta que encuentre el algoritmo. Por ejemplo, podría ser Bemidji, International Falls, Duluth, Minneapolis y La Crosse. Esa sería la expansión. O es un plus si implementan la solución en Python, evidentemente.
Y la tarea número 9 consiste en hacer algo muy parecido, pero esta vez utilizando el algoritmo del Depth First Search. Veamos al menos uno de los dos algoritmos trabajando. Voy a ejecutar el algoritmo. Ahí está. Fíjense, este empezó, para mi ejemplo, empecé en Lacrosse y el estado de búsqueda es Rockford. Entonces, el camino, la ruta que encontró fue Lacrosse, Dubuque, Rockford. Lacrosse, Dubuque, Rockford. Y los nodos que tuvo que expandir fueron todos estos que se muestran aquí, hasta llegar a Rockford. O sea, hay todo un camino bastante extenso de cola y de expansión que nos está mostrado evidentemente como resultado completo de búsqueda, que evidentemente forma parte del algoritmo. Voy a cambiar los nodos, permítanme nada más ver los nombres. Vamos a empezar ahora en Wozo e intentar llegar a Lacrosse. Vamos a ver si es que el algoritmo puede con eso. Wozo. Intentaremos llegar a Lacrosse. Ok. Listo. Empezó en Wozo, se fue hasta Green Bay y luego a Lacrosse. Ok, encontrada la ruta y más o menos la expansión que se generó en esta búsqueda es la que se muestra aquí. Muy bien, disfruten la actividad. Nos vemos en una siguiente cápsula en la que vamos a hablar de los algoritmos heurísticos de búsqueda como el A estrella. Mucha suerte, hasta pronto.